Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La distribución de los leucocitos en su estructura, granulocitos. Tienen gránulos en su citoplasma. Dentro de esos gránulos hay diferentes sustancias proinflamatorias: histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Mire que pueden ser eosinófilos, basófilos, neutrófilos. ¿Y cuál falta acá? ¿Cuál es el otro granulocito? Mastocito. Y acá tenemos los agranulocitos, que serían linfocitos, monocitos, macrófagos. Entonces acá empezamos con algo antes de hablar de cada una de esas células. Y es que la mayoría de las células, todas, tienen sobre su superficie diferentes receptores, diferentes a los que ya hemos mencionado que eran los TLR. Estas moléculas son moléculas de adhesión, moléculas de expresión, ¿cierto?, de reconocimiento, y en general la nomenclatura lo que conocemos como CD, que significa clúster de diferenciación. Si ustedes ven, cada uno tiene un número, ¿cierto? CD80, 74, 52, 23, 22, CD19. Es decir, que cada subtipo de célula puede expresar un subtipo de clúster de diferenciación. ¿Por qué creerían que es importante esto? Bueno, una de las importancias de los clústeres de diferenciación es que es la forma con que a veces los podemos identificar. Ejemplo, yo puedo hacer un estudio de inmunistoquímica para las células que expresen CD20, y en especial los linfocitos B expresan esta molécula. O sea que es, digamos, para poderlos diferenciar cuál es B, cuál es T, cuál es NK, es con el subtipo de clúster que expresa. O sea, no todas las células expresan los mismos clústeres, es lo que me refiero, ¿sí? Se diferencian entre ellas con el tipo de clúster de diferenciación. Hay alrededor de 250 tipos de clúster de diferenciación. Algunas tienen un papel de reconocimiento, otras de señalización celular y otras de adhesión celular. El interés de nosotros no es que se aprendan los 250 clústeres, por supuesto que no, pero que reconozcan qué es y reconozcan la importancia, por lo menos que permiten la diferenciación, que unas les permitan adherirse a células, otras reconocimiento. Profe, la diferenciación sería cuando pasa lo que nos explicaste ahorita de, bueno, sabemos qué tipo de célula es por el clúster que tiene. Exacto, la diferenciación es que a través de diferentes técnicas yo pueda diferenciar qué célula es, porque es que a veces, obviamente, me devuelvo acá por la morfología, uno las puede ver en el... Por la morfología, ejemplo, si yo veo un extendido de sangre periférica, pues si yo veo una célula que tiene un núcleo segmentado, sé que es un neutrófilo, sin necesidad de mirar qué clúster de diferenciación es. Pero a veces hay pruebas hay exámenes, como en el caso de nosotros los patólogos, que vemos biopsias, donde yo quiero saber qué linfoma es, incluso un tumor de los linfocitos. Entonces, los linfocitos todos se ven iguales, los B y los T en la histología, ¿sí? Se ven iguales. Entonces, una forma es anticuerpos frente a esos receptores, y si expresan, ejemplo, el CD20, el clúster, yo sé que es un linfocito B. A eso me refiero, que permite la diferenciación. Por lo que les digo, porque la célula es muy similar entre ellas, el B y T no son distinguibles desde la morfología. Reclutamiento de los leucocitos. Entonces, esta es una parte introductoria. Cada célula tiene un reclutamiento diferente en relación a las moléculas que se expresan o a las citoquinas que se producen, pero tienen unas generalidades en común, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos reclutamiento? Es lo mismo que migración de los leucocitos, ¿cierto? Es el paso de esas células, principalmente desde la sangre hacia el tejido, donde yo necesito activar una respuesta inflamatoria. Entonces, miren que estos leucocitos, cualquiera que sea, en este caso es el ejemplo del neutrófilo, pueden expresar diferentes tipos de proteínas. En este caso, un tipo de proteína que expresa el neutrófilo es la proteína de Cialis-Lewis X, que es un tipo de glicoproteína, pero además expresan integrinas. Recuerden que esta es generalidad, y ahorita vamos especificando en cada célula. Si ustedes ven, esta es la pared del vaso sanguíneo. Entonces, recuerden, en histología tiene una túnica íntima, que es el endotelio, luego sigue una túnica media y una adventicia o lacerosa. En la túnica íntima o en el endotelio también se expresan integrinas y selectinas. Miren acá, por lo menos la P-selectina, E-selectina están expresados en el endotelio. ¿Esto qué permite finalmente? En este caso, el neutrófilo se puede adherir entre esas moléculas de adhesión, se une, empieza un proceso de rodamiento, o sea, esa célula va rodando unida al endotelio, y luego acá va a haber un proceso de
diapéresis. Entonces miren, hay un proceso de migración, rodamiento y diapéresis. ¿Qué es diapéresis? El vaso no se rompe, es como un aumento en la permeabilidad, es una separación de las células endoteliales. Pues en la lectura en el libro decía que no se rompe, sino que las uniones estrechas que tiene cada célula endotelial se va abriendo para permitir el paso. Exacto. de... Entonces no hay ruptura, porque si habláramos de ruptura endotelial, allí ya hablamos de algo patológico. O sea, si hay ruptura del endotelio puede haber un sangrado o puede haber un trombo. Entonces el endotelio sigue estando intacto. Lo único que ocurre, como bien lo dijiste, es que se separan esas uniones, se expresan unas sustancias como PKM1, CD31 que permiten que el neutrófilo, básicamente como que yo lo cogiera de una puntica y lo estoy jalando, ¿cierto? Estoy jalando el neutrófilo para que entre un tejido. Entonces eso es lo que llamamos diapéresis. Diapéresis es el paso desde el endotelio hacia el órgano o el tejido. Aquí ya llegó el neutrófilo finalmente al objetivo, ejemplo, en el órgano, voy a dar un ejemplo, el pulmón, o si lo necesito en el hígado o en el vaso, en el sitio donde lo necesite, pues obviamente va a pasar desde el endotelio hacia el tejido. Y aquí va a tener su función efectora, que en este caso, ¿qué está haciendo el neutrófilo? Está fagocitando microorganismos, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué moléculas permiten la adhesión celular? Las clasificamos en 3 grupos, pero las más importantes son las familias de las selectinas y las integrinas. ¿Sí? Las selectinas son 3 tipos: selectina L, selectina E y selectina P. Si ustedes ven, cada tipo de selectina también se conoce como clúster de diferenciación 62. ¿A qué va la nomenclatura de inmunología? A dejar de utilizar estos nombres para que todo lo hablemos en clúster de diferenciación. A mí me parece más complejo cuando uno está entrando a la parte de inmunología a aprenderse todas las moléculas por CD. O sea, es con una codificación que me parece absurda para el inicio de la inmunología. Para una persona que ya sea experta y que trabaja con inmunología, pues es mucho más abreviado. Pero si uno apenas está entrando, uno dice como que este poco de códigos, ¿cierto? Me parece más práctico los nombres. ¿De qué diferencian cada uno de los tipos de selectivos? De la L, la E y la P. Yo creería que es la diferencia. ¿De tipo de qué? O sea, donde se expresan. La diferencia está donde están expresadas. Si ustedes ven, la selectina E y la P se expresan principalmente en el endotelio. ¿Sí? Selectina E y P están en el endotelio, por lo menos la P también se puede expresar en plaquetas. Pero miren que la L está expresada en neutrófilos, monocitos, linfocitos T y linfocitos B. Ahora, esta molécula se expresa, pero ¿a qué se une? O sea, ¿cuál es el ligando? Recuerden que siempre en esto hay un ligando unión al receptor. Los ligandos son muchos, variados, pero miren que hay uno común, la proteína de Cialis-Lewis, que la habíamos mencionado acá, que estaba expresada sobre el neutrófilo. Entonces miren que acá se expresa este ligando Cialis-Lewis y se está uniendo a la selectina E y P, que está sobre el endotelio. Este es el ligando que se va a unir sobre este tipo de selectivo. Obviamente hay otros, ¿no? Las moléculas glican, CD34, glicoproteínas. El otro grupo de sustancias son las integrinas. De las integrinas hay varias, pero creo que las más importantes que quiero que se aprendan son dos: es el LFA1 y el BLA4. Entonces, integrina LFA1 y BLA4. ¿Dónde son expresadas estas integrinas? El LFA1 está en los neutrófilos, monocitos, células T. Miren que acá aparece un término que es el término naïf. Naïf significa virgen, células vírgenes. El BLA4 también en monocitos, células T naïf y células T de memoria. Entonces, recordar estos dos de integrinas, LFA1 y BLA4. Por favor, aquí no se me aprendan los clústeres de diferenciación. O sea, yo no les voy a preguntar la L-selectina de CD62L, no. Se me aprende el nombre compuesto, la distribución y el ligando, de los que hablamos, las 3 selectinas, el LFA1 y el BLA4. Ellos se ligan
Otra vez acá. Ah, ellos se ligan ahí. Ellos se ligan acá, que permiten la fase de rodamiento. ¿Qué quiere decir rodamiento? Que la célula empieza a migrar sobre el endotelio. Acercarse a la... Como si fuera un balón de fútbol. Empieza a rodar sobre el endotelio. O sea que eso no permite la diapéresis. Eso permite solamente la adherencia al endotelio. Exacto. Y ya luego la diapéresis vamos a ver qué son otras moléculas. Hay una adherencia que es como un momentico y hay otra que sí ya la entiendo. Hay adherencias que son reversibles y hay adherencias que son irreversibles, exactamente. O sea, esta célula de acá se puede zafar. Dime. En cuanto a los ligandos, digamos, en general, digamos, uno podría mencionar que el ligando asociado a la selectividad sería la cianileuris. Esa es la principal, sí. Y acá, si ustedes ven, de las integrinas los principales ligandos son ICAN y BECAN, exactamente. Entonces de estos, una de las principales es Cianileuris X y de estas son más BECAN e ICAN. Entonces vamos a empezar acá a hablar un poquito de esa función de selectinas e integrinas. Otra vez diferencias que habíamos hablado entre ellas. Si ustedes ven, miren que sobre el endotelio las moléculas que se están expresando son la selectina P y la E. En este caso, solo los leucocitos tenemos moléculas de adherencia, como la Cianileuris, pero también pueden haber otros tipos de proteínas como GLICAN o PTGR, que lo que hacen es permitir una unión entre el ligando y el receptor y permitir la adherencia sobre el endotelio vascular. Acá hay unas características muy importantes. Entonces, normalmente, miren acá que tenemos el endotelio, ¿cierto? Y sobre el endotelio podemos tener diferentes tipos de receptores o moléculas que están expresadas dependiendo si el endotelio está activado o si no lo está. ¿Qué quiere decir eso de activado? Cuando llega el agente patógeno, generalmente hay como unos patrulleros que son, creo que los monocitos, y ellos cuando encuentran ese patógeno envían las quimioquinas pues a la parte del endotelio para que dé como esa señalización y empiece ya, se active como tal el sistema del endotelio a abrirse y permitir el paso de monocitos. Porque ¿qué pasaría si el endotelio todo el tiempo está activo? Entonces Se todas las células que van pasando se adhieren y hacen diapéresis y no tiene sentido que eso ocurra. Eso genera una respuesta inflamatoria todo el tiempo. Eso solo debe ocurrir cuando hay una activación del endotelio a través de las sustancias proinflamatorias. Entonces miren que hablamos de ese endotelio inactivo. Normalmente él expresa la selectina E, la P y CAN2. Tiene esas uniones estrechas o firmes, obviamente. Pero cuando ya el endotelio se activó por esas sustancias proinflamatorias, ya empieza a expresar otras moléculas. O sea, estas moléculas están guardadas dentro de la célula. Hay un proceso de activación de vías de señalización intracelular que hacen que se expresen los ICAN, los BECAN, los JANS y las caderinas. Esas cuatro sustancias ya me están indicando que el endotelio se encuentra activo. ¿Listo? Esas sí no las tenemos que aprender. Yo a ustedes les había dicho que tenían que estudiar qué son las quimioquinas. Entonces, ¿qué me recuerda que son quimioquinas? Las quimioquinas pertenecen a las citoquinas, ¿falso o verdadero? Verdadero. El global son las citoquinas. Citoquinas. Dentro de las, recuerden que citoquinas son sustancias que son producidas por las células. Dentro de esas citoquinas tenemos las quimioquinas, que son moléculas especializadas en atraer otros tipos de células, que es sinónimo de quimiotaxis. Atracción de las células. O sea, son citoquinas especializadas. Hay alrededor de 13 miembros de ese tipo de citoquinas, ¿cierto? Y la clasificación del tipo de citoquinas, si ustedes ven, aquí ya no hablan como de interleuquinas, sino que la nueva nomenclatura las trata de hablar como CCL o CXCL. Esa nomenclatura en que se basa es principalmente en los residuos de aminoácido de tipo cisteína. O sea, la cantidad de aminoácidos cisteína permite esta codificación. Es más fácil recordarlas como interleuquina. No vamos a recordarlas como CXL o CCL, solo como interleuquina.
Yo ya les había mencionado uno a ustedes. Miren, acá aparece una, CXCL8. CXCL8 sería igual a interleuquina 8. Recuerden que son sinónimos, solo que esta es una nomenclatura actual que permite la codificación de este tipo de quimioquinas. Pero las vamos a manejar como interleuquinas, no como CXCL ni como CCL. ¿Ok? Recuerden otra vez, esta clasificación es taxonómica y miren acá que es de acuerdo al número de residuos de serina. Dependiendo de esto se da nomenclatura si es CC, C, CXC o CXC. Estos tipos de quimioquinas interactúan alrededor con 18 receptores y cada quimioquina es quimioatrayente hacia un tipo de célula. Otra vez, neutrófilo, la típica interleuquina 8. Para el eosinófilo puede ser interleuquina 5. Para cada tipo de una sustancia quimioatrayente. Observen acá entonces los diferentes tipos de quimioquinas que pueden generar atracción celular. Miren para las células dendríticas, la interleuquina 12, la 3, la 4. Para el neutrófilo hay muchas, pero se me aprenden principalmente la 8. Para los monocitos, miren que junto con la dendrítica también es la 12. Sí, también aparece la 8, o sea, no quiere decir que sean específicas. Solo que hay unas más frecuentes que otras. Entonces vamos a decir cuáles nos aprendemos. De la dendrítica, la 12, 3, 4. Del neutrófilo, 8. De los monocitos y macrófagos, 12, 1 y 2. De las células natural killer, la interleuquina 9 y 10. Y para los linfocitos, pues depende del subtipo de linfocito, pero miren que acá se puede volver a repetir la citoquina 9 y 10. Es decir, que no son específicas, otra vez, dependiendo de lo que yo necesite, pues va a haber la activación de cada uno de ellos. Ahora, si ustedes ven, cada tipo de quimioquina se une a un receptor para esa quimioquina. ¿Cómo sé que yo es un receptor? Porque tiene la palabra R. Entonces, esto sería CCR, sería el receptor para la quimioquina o interleuquina 1. CCL1 o interleuquina 1. Exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito ya de las integrinas. Estas integrinas son moléculas presentes en la membrana de los leucocitos y miren que están relacionadas directamente con la expresión de quimioquinas. Las más importantes desde el punto de vista, digamos, de migración de los leucocitos son los dos que hemos nombrado ahora. El FA1, que es antígeno funcional leucocitario, y BLA1, antígeno de activación muy tardío. Entonces, estos dos se me aprenden de las integrinas principalmente, el FA1 y el BLA4. Miren acá cómo están expresados sobre las células, neutrófilos, sobre los macrófagos, sobre los linfocitos, y estas integrinas, ¿a qué se están uniendo? ¿A qué moléculas? A los ICAN, a los beca, ¿cierto? A los ligandos, exactamente. ICAN. O sea que ya vimos esto, vamos a ver estos ligandos que se unen acá, los ICAN. Si ustedes ven, hay muchos tipos, ¿cierto? Estos hacen parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Pero de todos estos, digamos, el más frecuente es el ICAN tipo 1, o el más importante, tal vez. Este ICAN 1 se expresa en las células endoteliales. ¿En qué tipo de células endoteliales? ¿Activas o inactivas? Activas, exactamente. Deben recordar eso, que están expresadas en las células. Las ICAN2 se pueden expresar también en células endoteliales, pero también en otros tipos de células, como linfocitos T o linfocitos B. Profe, en el ICAN2 dice que no se activan los macrófagos. Sí, acá este es un tipo de macrófagos, pero digamos en el ICAN2, ¿por qué? Este es un error de la gráfica, pero el ICAN2 sí se puede unir a los monocitos, no al macrófago en el tejido. Porque es que en el libro está así, está sí. el macrófago, pone en el texto que no expresa el ICAN2, pero sí aparece. Pero si es una célula que viene de la sangre al tejido, eso no es un macrófago, es un monocito. Entonces él sí se expresa en el monocito, pero no se expresa ya cuando pasa el tejido en el macrófago. Exactamente. Tenemos otras moléculas de unión. Entonces hemos hablado de las integrinas, selectinas. Ya este tipo de moléculas son las moléculas YAN, que significan son moléculas de adhesión o moléculas de adhesión y de unión. Estas moléculas es mantener, la función normal de las YAN es mantener una unión estrecha entre las células endoteliales, ¿cierto?
Entonces, si yo necesito que la célula inflamatoria, en este caso el neutrófilo, haga diapéresis, ¿qué tendría que ocurrir con los YAN? Tendría que disminuir su acción. Tendría que disminuir su expresión y su función, porque lo normal es que las YAN mantengan esa integridad entre las células endoteliales. Esa es una opción, exacto, que las YAN pierdan su función. La otra es que hay expresión de otras moléculas, como en este caso como CD31 y las moléculas PECAN1. Esto lo que permite también es la adherencia al leucocito y lo que permite como empujarlo, darle un empujón, aparte de que haya la separación endotelial y pueda haber el proceso de diapéresis. Entonces otra vez, para el proceso de diapéresis sería necesario separación o disfunción de los YAN y expresión de CD31 y PECAN1 para poder que pueda pasar la célula endotelial. El CD31 es de la célula endotelial. El CD31 es del... Se expresa del Los PECAN están en el neutrófilo y el CD31 está en el endotelio. Los YAN también están sobre el endotelio. Otras moléculas son las caderinas. Las caderinas son tres tipos: caderina E, caderina N y caderina P. Pues es más fácil: la E, obviamente endotelio, la N, tejido neural y muscular, y la P de placenta. ¿Cuáles son las funciones de las caderinas? Igualmente, ellas ayudan a las estrechas de las Forman como una cremallera, ¿cierto? Entre los tejidos, esa forma como permiten las uniones otra vez estrechas entre las células. Entonces, obviamente, si yo necesito el paso de células inflamatorias, también debe haber una disrupción de las caderinas que permitan, obviamente, la activación leucocital. Entonces, si quiere, devolvámonos otra vez acá cuando hablábamos de moléculas. Miren acá. Ya entienden entonces ustedes por qué la importancia de los ICAN y los BECAN, ¿cierto? Para que se puedan unir a las integrinas o selectinas. La disrupción de los YANs, que permitan la separación del endotelio vascular. La disrupción de las caderinas, ¿cierto? Para que se quite ese cierre. ¿Y qué moléculas faltarían acá que permiten la diapéresis? PECAN. El 31 y el PECAN del neutrófilo, exactamente. Bueno, entonces, aparte de todas esas moléculas que son necesarias que haya disrupción o haya expresión, hay dos cambios clásicos en la vasculatura para poder que aumente, digamos, la permeabilidad y las células puedan pasar. Entonces, los dos cambios más importantes en la respuesta inflamatoria son vasodilatación y aumento en la permeabilidad capilar o permeabilidad vascular. Si ustedes ven, dentro del tema de inmunología no está inflamación, porque ya inflamación es algo patológico, eso lo vemos en patología general. Pero pues ya ustedes van teniendo todas estas bases para que puedan entender la inflamación. La vasodilatación, como su palabra lo dice, es aumento del tono del vaso sanguíneo, ¿cierto? Se aumenta el tono. ¿Por qué creerían que es necesario que haya vasodilatación? Para el paso Para el paso de células inflamatorias que lleguen mucho más rápido a los tejidos. ¿Qué sustancias generarían vasodilatación? La adrenalina genera vasoconstricción. Bueno, histamina. La acetilcolina sí es una sustancia típica que haga vasodilatación. La histamina, ¿dónde se encuentra? Bien, bien. La histamina es una respuesta correcta. Yo se los dije, en los gránulos de los granulocitos. ¿Sí? ¿Qué otras sustancias pueden hacer vasodilatación? Óxido nítrico y las prostaciclinas o las bradicininas. Las sustancias que hacen vasodilatación: histamina, óxido nítrico, prostaciclinas, bradicininas. Prostaciclinas, bradicininas. Las sustancias que hacen vasoconstricción, como la que me diste, ejemplo, puede ser la adrenalina. ¿Sí? La endotelina es una sustancia que hace vasoconstricción.
Vasodilatación. Ahora, aparte de la vasodilatación, es necesario lo que llamamos aumento en la permeabilidad capilar. No olviden, los dos cambios en la vasculatura son vasodilatación y aumento en la permeabilidad capilar. ¿Qué es aumento en la permeabilidad capilar? ¿Qué sería eso? Que hay mayor separación de la Exacto, es separación de las células endoteliales y ya saben cómo ocurre ese proceso de separación. Irrupción de los Janss, ¿cierto? De las caderinas y la expresión de la CD31 y el PECAM para el proceso de diapéresis. Bien. Vamos a empezar entonces ya hablando de esa generalidad, vamos a especificar cada célula cómo migra un tejido o un órgano y qué función específica tiene. Los neutrófilos, también llamados polimorfonuclear neutrófilo. Entonces, el órgano pues encargado de producir este tipo de células obviamente es la médula ósea en el adulto. Y si ponemos en el feto, ¿qué órganos entonces producirían estas células? El saco vitelino en las primeras semanas, el hígado, el vaso, ¿cierto? Una característica importante de los neutrófilos es que su vida media es muy corta. Hay vidas medias descritas incluso de horas, pero la vida media promedio suele ser entre 3 y 5 días. O sea que son células que todo el tiempo estoy reponiendo. Hacen una respuesta inflamatoria, mueren y nuevamente la médula está estimulando la producción de ellos. ¿Ustedes recuerdan en médula ósea? Bueno, acá está la respuesta. La diferenciación de esa célula madre pluripotencial, ¿cierto? Hacia el linaje mieloblasto, que son las células intermedias. Y a partir de esto entonces tenemos citoquinas que inducen ese paso de la célula madre pluripotencial a un origen mieloide. Recuerden que les habíamos hablado de uno principal, es el factor estimulante de la colonia de granulocitos. Este es una de las sustancias claves en la diferenciación hacia el origen mieloblasto. Factor estimulante de la colonia de granulocitos. Obviamente hay más, interleuquina 3, la interleuquina 6. Hay algo muy importante y es que en las células estromales de la médula ósea hay la expresión de un tipo de interleuquina que es la CXCL12. ¿Cuál es la función de esa expresión de CXCL12? Es retener el neutrófilo adherido a la médula ósea. Porque si no, entonces la médula produce y todo el tiempo los neutrófilos se van a ir yendo. ¿Y cuál es el problema? Como su vida media en sangre es tan corta, pues si no lo necesito se van a morir. Entonces es un proceso muy desgastante estar produciendo células que no necesito. ¿Qué pasaría entonces si necesito que el neutrófilo migre a un órgano o al endotelio? ¿Qué características tendrían que pasar? De lo que le queda. Pero la interleuquina 8 funciona más, es como quimiotaxis desde el endotelio, desde la sangre hacia el tejido. Si ustedes observan acá, el neutrófilo, a medida que va madurando, ¿qué sustancias va ganando? Selectina L y el FA1, que son necesarias para los procesos de unión. Ahora, ¿qué debe ser necesario para que el neutrófilo pueda salir? Es que se pierda el funcionamiento de esa citoquina CL12, porque es la que lo permite desprender y que pueda migrar. Ahora, Profe, eso sería entonces, o sea, sería para la salida desde la médula como para salir desde la médula a la sangre. Ya. Ajá, exactamente, a la sangre periférica. Obviamente se llama granulocito porque ustedes ven que en la microscopía electrónica tiene múltiples gránulos con diferentes compuestos. Ustedes ya vieron esta en histología, ¿cierto? Sí. Ok, entonces tiene gránulos primarios, secundarios, terciarios y tiene unos gránulos también de receptores. Dentro de los gránulos primarios, mire que hay diferentes tipos de compuestos. En general, casi todas son enzimas, ¿cierto? ¿Cómo saben ustedes que estos son enzimas? Porque muchos terminan en asa, entonces son enzimas que son catalíticas o que son destructivas. Miren en este caso mieloperoxidasa, hidrolasa ácida, fosfatasa ácida, alfa monoxidasa.
También tienen en gránulos secundarios una enzima que ya habíamos hablado, la lisozima. ¿Esa enzima en qué se encontraba? En la saliva, en las lágrimas y a veces en la cavidad nasal. A veces en la cavidad nasal. ¿Y cómo actúa esa lisozima? Destruyendo la barrera péptica. Rompe los enlaces peptidoglicanos, Peptidoglicanos. rompe la pared celular de las bacterias y permiten que muera por lisis osmótica. Tiene colagenasas, obviamente de gran colágeno, lactoferrinas, que permiten la activación de hierro. Tienen gelatinasas, transferrasas, si ustedes ven casi todas destruyen además matriz extracelular. Pues ellas también permiten destruir matriz extracelular de los tejidos y de los microorganismos. ¿Ah? Casi no les preguntamos los componentes de cada gránulo, ¿no? Esa era para que conozcan la composición y que en general son diferentes tipos de enzimas que degradan matriz extracelular o degradan componentes de la matriz. Bueno, entonces vamos a mirar las moléculas que expresa el neutrófilo y las funciones que tiene. Tiene obviamente moléculas que se expresan sobre él para que se permita el paso de sangre a los tejidos. ¿Cuál era un ejemplo de esa proteína que habíamos mencionado que no está allí? Proteína expresada sobre el neutrófilo. La proteína de Ciali-Lewis, ¿cierto? Era un ejemplo de los que habíamos hablado. Miren otros tipos de integrinas como el LFA1. ¿Acá será la interleuquina 8 o será el receptor para la interleuquina 8? Es el receptor. Recuerde que la interleuquina 8 hace quimiotaxis, pero se une sobre el receptor del neutrófilo. Tenemos obviamente receptores para, ¿qué es esto? Inmunoglobulinas anticuerpos. Receptores para el sistema de complemento, que son todas esas proteínas de la inmunidad innata que luego vamos a ver. Tienen receptores también para defensa contra el complemento, porque el complemento puede activar una célula, pero también puede tener la capacidad de destruirla. Entonces ella también tiene receptores que permiten la defensa del sistema de complemento. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los neutrófilos? Uno, pues obviamente es degranularse, ¿cierto? Todas esas enzimas que tienen que permiten la degradación de la matriz. Pero la otra es producir citoquinas y quimioquinas. Entonces mírenlas acá. Primera, el neutrófilo puede hacer quimiotaxis de otras células, obviamente produciendo un tipo de quimiokina. O sea, él puede producir además más interleuquina 8 para activar más neutrófilos, o puede producir, ejemplo, interferón gamma y activar un macrófago. ¿Sí? Tiene la capacidad de hacer fagocitosis, activación de mecanismos bactericidas, es decir, destruir bacterias, liberar respuesta de células y componentes inflamatorios, y tiene la capacidad de inducir inmunidad. Miren acá lo que hablábamos, la liberación de gránulos, dependiendo de granulación interna y externa. ¿Cómo sería ese proceso de granulación interna y externa? ¿Qué les ocurre? Entonces, dentro del neutrófilo, cuando el neutrófilo se come la bacteria, eso es lo que llamamos de granulación interna. Ahí se liberan todas esas enzimas bactericidas, ¿cierto? Y cuando yo quiero que el neutrófilo degrade la matriz extracelular de las células o de los tejidos, pues libero los gránulos, como las colagenasas. Pues van degradando el colágeno y componentes de la matriz extracelular. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? De granulación interna a microorganismos y externa, si quiero dañar o alterar la matriz extracelular. Profe, una consulta. ¿Sí? Digamos, ¿en qué casos tendría que estas células dañar la matriz extracelular? Es que a veces los microorganismos o bacterias, digamos que pueden quedar atrapadas o utilizan la matriz extracelular para un mecanismo de defensa. Entonces la forma a veces de acceder a los tejidos es que en esas respuestas inflamatorias, si hay fibroblastos o mucha matriz, pues toca que ir destruyendo. ¿Qué característica tiene la respuesta inflamatoria? Es que la respuesta inflamatoria no solamente controla la infección, sino que daña el tejido. Sí, por eso es que, ejemplo, si uno tiene una enfermedad pulmonar o una neumonía, aparte de destruir la bacteria, los neutrófilos destruyen mucho el parénquima pulmonar. Hace parte del proceso normal. Por eso la inflamación crónica no es buena, porque afecta al tejido. Funciones entonces, la más importante, otra vez, fagocitosis, ¿cierto? Engullirse ese microorganismo.
comerse el microorganismo. ¿Ustedes recuerdan las fases de la fagocitosis? ¿Las han visto o no? Los neutrófilos tienen la capacidad de producir además otras sustancias como factor de necrosis tumoral e interleuquina 12. Y entonces era lo que decía ahí la capacidad de inducir respuesta inmunológica específica, o sea, activar el sistema adaptativo. La otra función que es muy distintiva, entonces acá hay unas características. Miren que yo hablo de muy distintivo, quiere decir que otras células lo pueden hacer, pero no es la función principal. Entonces, la función principal cuando hablamos de formación de puentes NET o trampas NET es de los neutrófilos. Ahora, ustedes pueden encontrar que sí pueden ser los macrófagos, que pueden ser un tipo de linfocitos, sí. Pero cuando hablemos de trampas NET o trampas extracelulares es una función casi exclusiva de los neutrófilos. Este proceso de... ¿Qué es una trampa? Ya lo voy a explicar. El proceso de trampas NET se conoce como netosis. ¿Quién quisiera explicar qué está ocurriendo en esa imagen? ¿O quién lo entendió? Si lo revisaron. ¿Y cómo creería? Exacto. La netosis, la definición de netosis es formar redes para atrapar un microorganismo. O sea, muchos neutrófilos se unen entre ellos y es como si colocar una trampa o una malla. Ejemplo, si yo estoy pescando y tiro una red, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Para que queden atrapados para luego llegar y ejercer la Para que queden atrapados y una vez se queden atrapados el neutrófilo que hace, fagocitosis. Pero es una red de granulocitos, de lo que elimina el neutrófilo. Es una red de los gránulos, pero además hay una liberación de componentes de la matriz extracelular. O sea, él a veces lo que básicamente es que si fuera como prolongaciones del neutrófilo, de sus gránulos, de todos esos productos de la matriz extracelular que se van liberando, también los utiliza para formar esas trampas. Es como proyecciones, como si fuera una telaraña, ¿sí? Pero son de la misma célula, exactamente como lo dijiste, son productos de los granos. ¿Queda claro ese proceso de netosis? Entonces, si preguntamos en el examen, es una función casi exclusiva de los neutrófilos. Ustedes ven que yo casi siempre, yo nunca hablo de términos de que no se puede o sí se puede. Porque hay funciones que los macrófagos no pueden encontrar que hacen, pero en general más los neutrófilos. ¿Eso es algo nuevo desde ellos o siempre se ha sabido eso? Siempre ha existido, solo que no lo sabíamos. A eso me refería. Sí. O sea, la inmunología tiene una característica y es que todo el tiempo cambia. Porque como tiene tanta investigación, van encontrando muchas sustancias y funciones. Mira que acá en este artículo hablan de varios tipos de netosis. Entonces, los mecanismos por los cuales puede haber netosis. Vamos a estudiar el primero. El primero es que el neutrófilo se suicida, o sea, hace apoptosis. Suicidio asistido quiere decir apoptosis del neutrófilo, o sea, él se sacrifica, induce apoptosis y se utilizan todos los componentes de esa célula muerta para formar las trampas NET. ¿Ok? Claro, él se sacrificó, pero a la vez hay células vivas al lado, ¿sí? No es que todos hagan el mismo proceso. O sea, específicamente como estrategia. Exacto, es una estrategia. Muere para liberar La red. Muere para liberar la red o para formarla. Es como cuando uno está en una batalla. Esto se da cuenta como una batalla. ¿A quién envían primero? Al descartable. Aquí nos veo. No, suena feo, pero es verdad. Las batallas tienen estrategias. El general no es el primero. Luego por eso nos va Entonces es esto, son estrategias de cómo enfrentar. Así como nosotros tenemos estrategias, los microorganismos tienen más que nosotros. Ellos son más inteligentes. Entonces, pero es que las células tienen que ir buscando diferentes formas de matarlas, porque las bacterias son complejas. Acá hay otro tipo de netosis, es que utiliza partes, obviamente, de la célula, o gránulos, como lo dijiste. Mire que acá se están liberando los gránulos. Está formando esas redes, pero mire que el neutrófilo no murió. O sea, él sigue, luego va a tener la función de hacer fagocitosis. O sea, solo libera una función. Solo libera gránulos, pero sin sacrificarse. Ajá. Y en este tipo, de otro tipo de netosis, lo que libera es material genético que permite la formación de las trampas. O sea, puede ser DNA mitocondrial, por eso se conoce como netosis mitocondrial. Libera el DNA mitocondrial
el DNA también del núcleo sin sacrificarse, y esto permite la formación de las redes. Entonces por eso es que la formación de las redes no solamente es de gránulos, puede ser de componentes de matriz extracelular y puede ser de material genético. Entonces, 3 tipos de netosis. ¿Claras esas 3? Ok. Suicidio, netosis viral, o que hace fagocitosis, y la netosis de DNA mitocondrial. La segunda es netosis viral. O vital. Vital, perdón. No, viral. ¿Cuál es el objetivo de la tercera? Es lo mismo. O sea, el objetivo de estos es permitir la formación de redes e inducir obviamente fagocitosis. Pero ¿por qué con el material genético? No importa, para formarlo y ya. Sí, no tiene una, digamos, no es que sea una función específica frente a un tipo de respuesta, no. Sino que digamos que la célula va adquiriendo diferentes formas de hacerlo. ¿Sí? Proceso de migración. Entonces las fases del proceso de migración en el neutrófilo las podemos dividir en estas 3. Liberación de quimioquinas y rodamiento, adherencia y diapéresis. Esas son las 3 fases. Cuando aquí ya no estamos en médula ósea, recuerden que ya estamos en la sangre periférica. Esta es la pared del vaso sanguíneo, el endotelio. Y ejemplo, yo tengo una infección en el pulmón, yo necesito que ese neutrófilo llegue al pulmón. ¿Sí? Otra vez, liberación de quimioquinas y rodamiento, adherencia y diapéresis. ¿Qué quimioquinas? Ahora sí, la que tú me habías dicho, debe ser liberada para traer el neutrófilo. 8 principalmente, pero ustedes vieron que había como 7. Solo que la 8 es la más específica. Entonces ya expresé la interleuquina 8. ¿Qué debe ir ocurriendo de manera simultánea en el endotelio vascular? Pasarlo de inactivo a activo. Entonces, recuérdenme qué moléculas se deben expresar en el endotelio para que sea activo. Lican, beca, debe haber la disolución de los YAN, expresión de CD32, pérdida de las cadeninas y los beca. Exacto, muy bien. Entonces mire que inicialmente las proteínas sobre el neutrófilo se van a unir sobre los integrinas o selectinas del endotelio. ¿Cuáles son las selectinas del endotelio? Las Y sobre el neutrófilo, pues acá tenemos diferentes, la clásica que dijimos, la proteína de Ciel y Lewis, pero que además hay otros tipos de glicoproteínas. Entonces acá ya se adhirió el neutrófilo, empieza a haber una fase de rodamiento, o sea, va migrando sobre esa serie de moléculas y receptores, se adhiere fijamente, y acá en este momento está ocurriendo el proceso de diapéresis. Por ahí a veces hay sinónimos que encuentran como entre diapéresis y transistosis. ¿Será que hay una diferencia entre eso? Sí. ¿Cómo la entendieron? En la diapéresis ocurre lo que ya se ha dicho que pasa en medio de las células. En la transistosis ella atraviesa. No se separa completamente del endotelio, sino que pasa directo sobre la célula endotelial. Pero la más conocida es diapéresis, o sea, el proceso de transistosis casi no ocurre. Profe, con la unión con los ICAN ya sería una unión permanente, ¿cierto? Claro, esta unión de la SICAN ya es una unión permanente. Sí, cuando está en la fase de rodamiento sí se pueden soltar. Las integrinas y las selectinas. Entre las integrinas y selectinas, pero cuando ya se une al ICAN, ya está unido específico y va a ser diapéresis. Eosinófilos. Otra vez, producidos en médula ósea. ¿Qué sustancia induce el paso de esa célula madre pluripotencial a que se vaya hacia la célula eosinófilo? Otra vez, la más común, factor estimulante de las colonias de granulocitos. Listo, miren que esa por eso les decía, apréndanse en esa, hay muchas, pero esa es una de las más comunes. Los eosinófilos en sangre son poco frecuentes, casi siempre son como del 1 al 3% de las células, son poquitos. Máximo que si uno mira 500, que si uno quiere contar células por mililitro cúbico de sangre, casi que lo normal es que uno tenga alrededor de 500 eosinófilos en sangre, poquitos, ¿no? Y en cambio los neutrófilos pueden ser 6.000. La proporción de neutrófilos y eosinófilos es muy alta. Eso podría ser porque los neutrófilos, digamos que decía como que normalmente sale un tipo
de células inmunitarias para estar vigilando. ¿sí? Y eso es como creo que funciona de los neutros y no de los celos. Es que los neutrófilos tienen una característica y es que, te las voy a decir de esta forma, es la célula clave de la inflamación aguda. O sea que independiente de lo que me genere inflamación, es la célula vigilante y que va a inducir una respuesta siempre en inflamación aguda. O sea, la que más está pendiente de esos procesos inflamatorios. En cambio, el eosinófilo solamente se activa bajo algunas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son quimioquinas para el eosinófilo? Interleuquina 5, eotaxina. Son las dos principales quimioquinas para los eosinófilos. Interleuquina 5 y eotaxina. La vida media es más corta que la del neutrófilo, 8 a 18 horas. ¿Cómo diferencian el eosinófilo? ¿Es polimorfonuclear? Sí. Sí, el núcleo es polimórfico. Y entonces, ¿cómo diferencio yo un eosinófilo de un neutrófilo? En histología. Porque es eosinófilo, rosado. Su citoplasma es eosinófilo, rosadito. Y la diferencia del neutrófilo. Obviamente, pues también tiene diferentes gránulos en su citoplasma, ¿no? Dentro de esos gránulos, podemos tener la proteína básica mayor del eosinófilo. Tenemos proteínas catiónicas, peroxidasas, neurotoxinas. Y miren entonces, esta gráfica es muy similar. Receptores que expresa el eosinófilo y las funciones que tiene cada uno de ellos. Tiene receptores para la migración, o sea que debe tener un receptor para la quimioquina de qué tipo, eotaxina. Debe tener un receptor para la interleuquina 5. Tiene receptores para la activación de inmunoglobulinas, principalmente de la A y la E. Y tiene receptores para 18 tipos de citoquinas y 11 quimioquinas. Por eso es que yo no solamente les puedo decir que esas dos, la eotaxina y la 5, son las únicas que inducen quimiotaxis, no hay muchísimas, pero son las dos más importantes. ¿Cuál es el proceso más importante? Es que el eosinófilo per se no hace fagocitosis. ¿Sí? O sea, no, su función primaria no es hacer fagocitosis. Su función primaria es de granularse, o sea que el proceso de granulación de él es externa. A diferencia del neutrófilo que habíamos visto que podía ser externa e interna, este es mucho más externo. Entonces, ¿qué va a liberar? La proteína básica mayor, las proteínas catiónicas, y básicamente el objetivo de los eosinófilos es destruir parásitos. Se habla también de hongos, sí, pero la principal función es en parásitos y también en enfermedades alérgicas, como el asma. En el asma tenemos muchos eosinófilos. Obviamente, pues tiene destrucción de virus. Miren acá que puede formar redes. Sí, pero otra vez, para cuestión práctica, la netosis es más de los neutrófilos. Libera citoquinas, remodelación de los tejidos. Cuando hablamos de remodelación de los tejidos, es activación de diferentes citoquinas que inducen el cambio de la matriz extracelular. Entonces, acá van aprendiéndose otra. Factor de crecimiento, transformante, beta, interleuquina 13 y las metaloproteinasas. Estos son ejemplos de citoquinas y enzimas que están relacionadas con la remodelación de los tejidos. Factor, crecimiento, growth, transformante, beta, interleuquina 13, metaloproteinasas, MMPs. Y acá aparece una función que es la inducción de angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Son formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué creerían ustedes que es importante la angiogénesis en los procesos de inflamación? Para que llegue más fácilmente la Esa es célula. una para que llegue más fácil y como lo estaba diciendo, los procesos de reparación, cuando ya se empieza a reparar el tejido, necesito más vasos sanguíneos que nutran los tejidos para poder que lleguen las células, para que pueda haber una remodelación de la matriz extracelular. Y aquí hay unas sustancias que inducen ese proceso de angiogénesis: factor de crecimiento endotelial vascular, BEF, y factor de crecimiento vascular. Funciones otra vez, miren la más importante, parásitos, remodelación de los tejidos
y obviamente activación de otros tipos de células. De los parásitos con los que más están relacionados son con un tipo que son los helmintos. Helmintos. Los eosinófilos tienen una característica y es que pueden promover la respuesta humoral específica. Si ustedes ven, ellos pueden activar la producción de anticuerpos. ¿Ustedes recuerdan cuántos tipos de anticuerpos mencionamos? 5. Ajá. El IgG, el IgM, el IgA, el E y el T. Los eosinófilos trabajan mucho en conjunto con la inmunoglobulina E, la IgE. Entonces miren acá funciones, ataca parásitos, principalmente helmintos, de granulación externa, no van a poner interna. Producen histamina, o sea, dentro de los gránulos también tienen histaminas y prostaglandinas. Producción de citoquinas. Miren, infecciones, alergias, rechazos. Y miren que los eosinófilos tienen la capacidad y es que activa los mastocitos. Los mastocitos habíamos dicho que eran células de qué? ¿Que participaban en qué? En reacciones alérgicas severas. ¿Sí? O sea, cuando la reacción ya es muy marcada, el eosinófilo tiene la capacidad de activar mastocitos por la activación de histamina. Y los mastocitos tienen mucha histamina. Entonces, ejemplo, cuando una persona tiene una crisis asmática, muchos de esos síntomas que presenta es por la liberación de histamina. Porque la histamina produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad y hace broncoconstricción, cierra el tamaño del bronquio. Y eso hace que la persona tenga dificultad para respirar. ¿Y en el show anafiláctico? También. Igual. En el shock anafiláctico es asociado, digamos que la anafilaxia puede ser a cualquier cosa. Yo puedo hacer alergia severa a un medicamento, a un alimento, a la picadura de un animal. Una picadura de una abeja puede generar un shock anafiláctico. ¿Y esto qué? Porque es un antígeno que se comporta como una sustancia alergénica. ¿Sí? Por lo menos soy alérgico a las picaduras de abejas. No sé a cuántas picadoras hago un shock anafiláctico. No he hecho un shock anafiláctico, pero sí me lleno de abones, como que empiezo a presentar síntomas de histamina propios. ¿Ustedes son alérgicos a algo? ¿Han presentado ese episodio? Sí, a la vitamina B. A la vitamina B. ¿Y qué haces? Y prurito. Entonces hay prurito. Esa picazón es muy de histamina. Esos síntomas de prurito es muy de histamina. Entonces ahí ustedes van entendiendo más o menos la función de esas sustancias con la aparición de manifestaciones clínicas. En los casos de rinitis también estaría esa histamina, o sea, provocando los aspectos de las enfermedades alérgicas son muchos, que pueden ir desde asma, rinitis, sinusitis, dermatitis, hay gastritis, hay colitis, inflamación del colon alérgica. Casi todas ¿La esas. gastritis también puede ser alérgica? Las gastritis hay algunas alérgicas en niños. ¿Solo en niños? Yo no te puedo decir solo que es más frecuente en los niños. En un adulto puede ocurrir, pero es raro. En adultos tenemos otras causas de gastritis, como la licobacteritis. Pero en general tienen el mismo mecanismo. Es una respuesta muy similar. ¿Y qué pasa con las personas que no eran alérgicas, por ejemplo, a un medicamento, pero en el transcurso del tiempo, en algún momento hizo alergia? ¿Hizo alergia? ¿Qué pasa ahí? Eso está relacionado con lo que uno llama como sensibilización al antígeno, al ejemplo. Es decir, uno puede tener una predisposición genética para tener una reacción, digamos, alérgica a alguna sustancia, ¿sí? Pero a veces, digamos, la exposición crónica a esa sustancia en algún momento puede hacer que tu sistema inmune se active de manera exagerada. ¿Por qué? No sabemos. Probablemente sea la información genética. Pero sí pueden pasar estos dos escenarios. Que tengas ya la información genética para activarte frente a una sustancia alergénica. Es decir, te expusiste la primera vez y haces una respuesta alérgica. Pero a veces cuando ya te expones la segunda o la tercera vez, lo que ocurre es que se produce una respuesta adaptativa. Entonces hay producción de inmunoglobulina E. Esa IgE, después vamos a entender, hace degranulación de los mastocitos. Entonces como que probablemente hay una reacción de formación de anticuerpos frente a ese antígeno, pero ahora entender por qué específicamente lo va a ocurrir es complejo. ¿Me puede volver a explicar la inflamación a la dermatitis? O sea que las enfermedades alérgicas no solamente es el asma.
Puedo tener sinusitis, silencio muchachos, por Pero es que eso es progresivo porque, por ejemplo, yo fui asmática cuando pequeña, ahora ya tengo sinusitis, ahora ya se presenta la alergia a nivel de los ojos. Cuando